Devocional 9 de marzo, Ageo 156, ¿está pasando? Hoy vivimos en un tiempo similar al de Ageo, en el sentido de las excusas, la apatía, prioridades erróneas y hambre espiritual. Todos hemos tenido libertad en Dios, sin embargo ninguno está preparado para aceptar la responsabilidad por sus acciones. El dinero no me alcanza, me falta tiempo para terminar, no logro ahorrar ni un centavo, trabajo y trabajo y no hay ganancias. ¿Por qué? ¿Qué sucede en mi vida? Porque trabajo las 25 horas del día y gano como si trabajara una hora. El libro de Ageo tiene la respuesta. Y esto no es teología de la prosperidad tan predicada y enseñada en estos tiempos. Ageo es el libro de la mayordomía cristiana. No podemos esperar la bendición en todo lo que hacemos si no le damos a Dios la prioridad número uno en nuestras vidas. Trabajaremos y el dinero se nos escapará como el agua en las manos. Nos esforzaremos en ahorrar y será en vano. Lo poco que ahorramos se va en reparar la nevera, la planta eléctrica, el televisor, el carro. No saldremos del plato. Ante esto, Ageo exhorta. Su mensaje lógico y sencillo: se trabaja las 25 horas del día, pero ha ganado poco y sin duda no hay beneficio alguno. ¿Por qué? Han equivocado sus prioridades. No ponen en primer lugar al que debe estar en primer lugar y muy por el contrario se han concentrado en cosas secundarias, importantes, pero no primarias, y allí radica el error de sus vidas. Jesús les habría dicho: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El profeta también se enfrentó con un pueblo apático. Mira en las iglesias y encontrarás a muchas personas que no quieren ser molestadas o retadas a servir activamente a Cristo. Con frecuencia este tipo de persona se convierte en un paralítico espiritual que pierde el deseo de vivir para Cristo. Desafortunadamente muchos cristianos están contentos con un tipo de cristianismo flácido y relajado y no dan suficiente importancia a una vida espiritual viva y dedicada a servirle a Cristo. ¿Para qué vives? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el propósito principal de tu existencia aquí? Dios nos dice que nos ha redimido para que le adoremos y le sirvamos. Él no nos redimió para que sigamos viviendo para nosotros mismos. El deseo del pueblo de arreglar sus hogares en sí no es algo malo. El error para muchos de nosotros es cuando dejamos que la familia, el hogar, deseos y placeres comienzan a desplazar y ponen en peligro la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Esto se convierte en un gran peligro espiritual. Hoy vamos por la vida concentrados en cosas materiales, buenas y no malas, pero dejamos las cosas de Dios en un segundo, tercero y hasta último plano. No es lo mejor. Trabajas las 25 horas del día, los 8 días de la semana, los 32 días del mes y los 365 días del año y ves que tus cuentas no crecen y las deudas sí. Pareciera que el dinero no alcanza y muchas veces dices se va como agua entre las manos y es que es lógico y sencillo. No es la ecuación correcta. Lo correcto es poner a Dios en primer lugar y esperar en que Dios te dará todo, todo lo que sabe que necesitas. ¿Tenemos hambre espiritual dentro del pueblo de Dios? Primero, las personas no están escuchando la palabra de Dios porque en muchos púlpitos la Biblia misma no se proclama como la palabra autoritativa de Dios. Y segundo, aun cuando la Biblia es fielmente predicada, el pueblo no la recibe porque puede encontrarlo interesante o intelectualmente estimulante e incluso útil y consolador si están pasando por un momento difícil, pero de ninguna manera la reciben como la palabra de Dios. Dios espera de nosotros que meditemos en nuestros caminos. Cada uno de nosotros debe de meditar y preguntarse si Dios, su reino, su iglesia, su servicio es la prioridad número uno de sus vidas. Y debemos preguntarnos que si lo es así en nuestro corazón y también si lo es así en lo que hacemos. Si nos dedicamos a trabajar, comer y beber, vestirse y ganar salarios, pero se descuida el ministerio del cuerpo de Cristo, se vivirá en constante frustración. Allí tenemos familias infelices, descontentas, fracturadas, matrimonios infelices, hijos descarriados. Si para eso viven, si se sacrifican por eso, no se sorprendan si Dios los destruye y nunca encuentran satisfacción y satisfacción. Parémonos a meditar sobre nuestros caminos, consideremos su consecuencia. Esta consecuencia es la disciplina del Señor ejercida sobre nosotros a causa de nuestra mundanalidad y de nuestro egoísmo. Aquí aprendemos cómo Dios disciplina muchas veces, haciendo que la abundancia material no nos sea suficiente, reteniendo sus bendiciones al secar la tierra y detener la lluvia de los cielos. Pero la disciplina de Dios no alcanza solamente a nuestra obra, sino que nos azota personalmente. Puede ser que nos ocupemos mucho de la palabra de Dios,
¿Cuántas preguntas interesantes, dilucidadas, dificultades resueltas, doctrinas establecidas y aprendidas? ¿Hay algo en esto con lo que podamos dar refrigerio a nuestras almas? No, el corazón permanece seco y continuamos bebiendo sin saciar nuestra sed, y todavía más, teniendo con qué vestirnos, permanecemos fríos, y para terminar el fruto de nuestro trabajo atesorado para nosotros mismos se desliza a través de las roturas del saco sin que quede nada. El propósito de toda circunstancia es que seamos más santos, y solo seremos más santos siendo atraídos en arrepentimiento a Él, a una íntima comunión con Él. Para nosotros, esto no es posible sino por medio de los medios de gracia, la palabra, la oración, la iglesia. Dios usó a Ageo para exhortar los corazones de un pueblo materialista, preocupados en casas, tierras, bienes y alejados el proyecto mayor, la casa de Dios, su templo. ¿Es malo preocuparse en tener una mejor casa, bienes? No. Casas, bienes, tierras son cosas buenas, pero cuando ellas son mi prioridad y hacen de mi amor por las cosas de Dios pasen a un segundo plano o tercer plano, entonces ya no son más una bendición, sino una maldición, y es allí donde poco a poco, en mayor o menor grado, siembras mucho y cosechas poco. El trabajo, según Dios, es el de añadir materiales vivos a su casa. Se busca reunir dos cosas irreconciliables, la obra de la casa de Dios y la satisfacción de los propios intereses. Estas cosas no pueden unirse. En tal asociación es siempre el lado de Dios el que sufre. ¿Puede el pueblo de Dios testificar al mundo entero del verdadero y único Dios y todo el plan de salvación teniendo un símbolo, el templo en ruinas y abandono? Hay algo que debes dejar en claro. El templo de Dios era un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y no era posible ser honrado y adorado de esa manera. El templo estaba en ruinas, y esa era la imagen visible al mundo que el Señor y soberano de la tierra estaba en ruinas por culpa de su pueblo. Acordémonos de las palabras, las predicaciones, las verdades largamente difundidas, cuando Dios nos dio la gracia de reunirnos alrededor de la mesa del Señor. Cómo se multiplicaba la simiente entre nuestras manos en aquel tiempo. El tiempo de la siega ha llegado. ¿Dónde se encuentran los obreros doblegándose bajo el peso de la cosecha? Recogéis poco. ¿Era por culpa de la simiente? No. Los que fallamos somos nosotros. ¿Y nosotros? ¿Le estamos dando la prioridad a Dios en nuestras vidas? Muchas veces no encontramos bendición simplemente porque no hacemos las cosas en el orden correcto. Dios debe ser lo primero. De Ageo podemos aprender. Dios requiere nuestro servicio. Dios nos llama a servir incluso cuando es difícil. La desobediencia trae el juicio de Dios. La única solución a la desobediencia es el arrepentimiento. Dios nos ayuda a servirle. Dios nos anima mientras le servimos. Dios valora nuestro trabajo. Que como Pablo exhortó a Timoteo, tú puedas avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Ante esto evaluado y ¿está pasando? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso porque nos muestras, Señor, lo que estamos viviendo, Padre amado. Nos muestras esa sociedad, ese mundo, Padre misericordioso, ha habido de cosas, Padre amado, y cómo nos hemos venido mezclando, Señor Padre misericordioso, cómo queremos las cosas tuyas, Señor, y las cosas del mundo. Por eso, Padre misericordioso, hoy ponemos a todos y cada uno los corazones, Padre misericordioso, para que no solo escuchen la palabra, sino que la entiendan y la vivan, Padre misericordioso. Hoy te pedimos, Señor Padre amado, un corazón, Padre misericordioso, blando, Padre misericordioso, para la palabra de Dios, para tu palabra, Padre misericordioso, porque no la consideran como tu palabra, Padre misericordioso. Sienten escozor de oído, como dice la palabra. Pero hoy, Padre misericordioso, queremos venir a ti, Padre Santo, no solo escucharte, Señor, sino empezar a caminar en ella, vivir en ella, Padre misericordioso, y poder demostrar que no está pasando en nuestras vidas. Pero también, si en un momento dado nos damos cuenta de que está pasando, que podamos ir a ti, Padre misericordioso, que podamos ir a la cruz de tu Hijo, Padre amado, a dejar todas esas cosas, Señor, y a levantarnos diferentes, Padre amado. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy. ¿Está pasando? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si está pasando. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.